En Blas Pascal, cuando comienzo la Cuaresma. Pascal dijo una vez: la mayoría de nosotros atraviesa la vida divirtiéndose. Utiliza en su francés divertissement. Tenemos diversiones, y son todas las formas diferentes de juego o distracción que utilizamos para no asumir las grandes preguntas. Pascal dijo: miren, todos tenemos que vernoslas con Dios, significado, propósito, de qué trata mi vida, mi propio pecado, la vida eterna, cielo, infierno, purgatorio, salvación, las grandes preguntas. Pero lo que la mayoría hacemos cuando se vienen a la cabeza esas preguntas es decir: de acuerdo, eso es mucho para mí en este momento, o no puedo enfrentar aquello, así que voy a entretenerme con juegos y mi ocupación o lo que sea. Lo que tenemos que hacer, dijo Pascal, es tomarnos el tiempo, sentarnos solos en silencio en nuestra habitación para confrontar estas grandes preguntas. Pienso que la Cuaresma es precisamente ese tiempo para nosotros los católicos, precisamente el momento para dejar ir nuestras diversiones y mirar con detenimiento y cuidado estas preguntas. Lo que voy a hacer, he resuelto en esta Cuaresma, voy a tomar mi celular y voy a colocarlo en un cajón un día a la semana. Primero, para alejarme de la adicción a él. Creo que todos nos volvemos adictos a estas cosas, pero también es una gran fuente de distracción. Es un ejemplo perfecto del divertissement del que habla Pascal. Es como: no voy a pensar en Dios y en la vida eterna, miraré el contenido del celular. Así que voy a intentar, un día a la semana, colocar ese teléfono en un cajón por todo el día. ¿Puedo animarlos a hacer lo mismo? Encuentren tal vez algo que realmente los esté distrayendo de las preguntas serias y ayunen de ello en esta Cuaresma. Bien, el primer evangelio que tenemos para este domingo es el maravilloso relato de Lucas de las tentaciones de Jesús. Y nuevamente lo hemos escuchado miles de veces, pero es muy importante desplazarse al espacio espiritual de esta lectura para Cuaresma. ¿Qué sucede cuando Jesús se interna en el desierto por 40 días? Bueno, efectivamente hace a un lado las divertissement. Efectivamente va a observar largo y tendido estas profundas realidades espirituales, pero va a suceder algo más, y pueden encontrarlo a través de todas las culturas de modos diferentes, especialmente en los rituales de iniciación de los jóvenes, donde son forzados a enfrentar ciertos límites. Sin alimento y sin medios de defensa, a sobrevivir en situaciones hostiles. Lo que te provoca es llevarte a un cierto extremo, te lleva a una experiencia límite y te enfrentas a tu debilidad, a tus tentaciones, tus miedos. Y eso es esencial si vas a dar el salto a la madurez. Bueno, aquí está sucediendo algo como eso. Es el Señor que va a enfrentar 3 grandes tentaciones. ¿Tentaciones para qué? Para no convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Esa es siempre la pregunta, ese es siempre el gran tema. ¿Me estoy convirtiendo en la persona que Dios quiere que sea o soy tentado en otra dirección? Jesús, por supuesto, sin caer en las tentaciones, no es un pecador, siente las tentaciones que sentimos nosotros, que nos alejan del camino en el que tenemos que estar. Así que es realmente muy bueno comenzar a revisarlas. Esta es la primera. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuál es la primera tentación que nos aleja del camino que Dios quiere para nosotros? La primera tentación la llamaría el confort. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Y está famélico, por supuesto quiere comer, y una hogaza de pan hermosa, ¿qué podría resultar más atrayente? Comida y bebida, confort, placer sensual, todo eso. Buenas en sí mismas, sí, como lo he dicho muchísimas veces, los católicos no son puritanos. Amamos las cosas de este mundo, amamos la comida, la bebida, el sexo, y no hay nada malo con esas cosas, pero cuando se convierten en el sumum bonum, el bien mayor, se convierten en la estrella guía de tu vida,
entonces tal vez sientes la tentación que te aleja del camino que Dios quiere que sigas. ¿Acaso no fue Joseph Ratzinger quien dijo, sí, no fuimos hechos para el confort, fuimos hechos para la excelencia? Cierto, fuimos hechos para ser, escuchen esto, conductores de la gracia divina hacia el mundo. Esa es nuestra tarea. Ahora bien, puede tomar 1.000.000 de formas diferentes, será tan única como cada individuo, pero la forma básica es siempre la misma, ser conductor de la gracia divina al mundo. Si dijera que mi vida gira en torno al confort, entonces no encontraré ese camino, no seré un conductor de la vida divina. Pienso aquí en el gran Tolkien, y Bilbo y Frodo, y antes que Bilbo parta a su gran aventura en el Hobbit, tiene que salir de ese agujero realmente cómodo, acogedor en el que vive. Vean de nuevo las películas si quieren verlo vívidamente o escudriñar el Hobbit. Este lugarcito cómodo, acogedor, placentero en el que vive, y él es un alma buena y no hay nada moralmente malo en él, pero está viviendo una vida confortable. Si de eso se trata todo, nunca te convertirás en la persona que Dios quiere que seas. Y entonces hay que resistir a esa primera tentación de confort, comodidad, placer sensual. Entonces el Señor dice, mira, no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es eso, vivimos de pan, eso es una parte, pero no solo de pan. La vida más elevada viene de una fuente más elevada. De acuerdo, tentación número 2. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. ¿De acuerdo? ¿Es el poder malo en sí mismo? No. Gente muy buena puede ejercitar el poder por buenas razones. A Dios se lo describe como todopoderoso, así que no puede ser malo en sí mismo. Pero, ¿puede el poder ser una tentación muy peligrosa para alejarnos del camino que Dios quiere que sigamos? Seguro que sí. De nuevo, Tolkien, ¿qué es el anillo? ¿Qué es el anillo que atormenta a todos en ese relato? La fuente de toda fechoría. Es precisamente un anillo de poder. Eso es lo que quieren. Hay mucha gente que puede evitar el placer sensual y el confort. Esa no es su debilidad, pero se sienten tremendamente atraídos por el poder. Esto puede ocurrir en la mayor escala geopolítica, pero todos nosotros somos tentados por el ejercicio del poder. San Agustín describe al pecado como libido dominandi. Es latín para la lujuria de poder. Y de nuevo, les advierto, está presente en los niños pequeños, pueden observarlo, y en las mayores figuras de la escena política. La lujuria de poder es una tentación muy poderosa. Así que, tal vez Dios te esté llamando a ser conductor de su amor de un modo muy débil y sin autoridad. Tal vez quiere que tomes un camino muy humilde. Tal vez toda clase de gente tenga poder sobre ti. Miren al Señor mismo. En el clímax de su vida no tiene ningún poder. Es entregado a los que lo arrestaron. Es entregado al Sanedrín, entregado a Poncio Pilato, entregado a los verdugos, que lo entregan a la muerte. En el final está clavado en una cruz, está desnudo de todo poder. Pero está recorriendo el camino divino. La segunda gran tentación, ¿nos atrae el poder en todas sus manifestaciones? Si los atrae, no van a encontrar el camino que Dios quiere que tomen. Escuchen, tal vez Dios los coloque en una posición de poder. ¿De acuerdo? Está bien. En tanto utilicen ese poder para los propósitos de Dios, no para los propios. Esa es la clave. Noten lo que el diablo me está diciendo. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. No, solo adorarás al Señor. Solo Dios es el summum bonum. Ese es el punto. Si haces que el poder sea el summum bonum, estás ipso facto, estoy hablando mucho en latín, adorando al diablo.
Les he dicho a menudo, lo que adoran determina todo lo demás en sus vidas. Están adorando su propio confort, adorando su propio poder, entonces están en el camino equivocado. De acuerdo, última tentación. Entonces lo llevó, el diablo, a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte. Creo que esta es interesante, de cierto modo es más sutil. Las dos primeras son como directas, el placer sensual, confort y poder. Sabemos cómo son esas cosas, esas tentaciones. ¿Qué es exactamente esta tentación? Bueno, es utilizar a Dios para tus propios propósitos. Aquí estoy, en la parte más alta del templo, soy el rey del mundo, me voy a arrojar y voy a obligar a Dios a que me proteja. Este es alguien que está intentando usar y manipular a Dios. Escuchen ahora, en vez de convertirse en servidor de Dios, digo que es sutil porque este es el pecado de la soberbia. Esto es lo que los maestros espirituales reconocen como el pecado capital. La soberbia no es otra cosa que hacer de mí mismo el centro del universo. Mi ego se convierte en un agujero negro que atrae todas las cosas y todas las luces hacia sí, incluyendo a Dios. Ahora ustedes dirán, yo nunca haría eso. No, cada vez que dices, Señor, ¿por qué no estás haciendo cosas que me ayudan aquí? Porque las cosas no se están resolviendo a mi conveniencia. Oro y oro y oro, pero tú no haces lo que quiero. ¿Lo ven? Eso es una tentación de Dios, una manipulación de Dios. No se trata de lograr que Dios haga lo que quiero. Se trata de rendirse a los propósitos de Dios. Sí, incluso cuando no los comprendo por completo. Desplácense, si quieren, si se atreven, a la naturaleza humana de Jesús, en la cruz, en su mente humana, diciendo, Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Bueno, ese es el sentimiento del que estamos hablando. Pero, por supuesto, ¿qué encontramos en Jesús? No es un deseo de manipular a Dios, sino un rendirse a los propósitos de Dios y la voluntad de Dios, no a la suya. Que se haga tu voluntad y no la mía, dice en el huerto de Getsemaní. De acuerdo, mientras comienza la Cuaresma, el desierto, el tiempo en que dejamos los divertissements a un lado, las diversiones, enfrentamos estas grandes preguntas y entre ellas está, ¿cuáles son los 3 caminos clásicos que me alejan de Dios? ¿En qué medida el confort se ha convertido en muy importante para mí? ¿En qué medida el poder y el libido dominandi se ha convertido en muy importante para mí? ¿En qué medida estoy intentando manipular a Dios para mis propósitos más que rendirme a sus propósitos? Ocupemos gran parte de estos próximos 40 días enfrentando esas preguntas.